Hasta ahora no hay manera de que las empresas que controlan las redes sociales puedan garantizarnos el acceso a información plural y veraz. Y honestamente, la verdad, pese a los esfuerzos que están haciendo algunas empresas tecnológicas, dudo que lo logren. Me asusta pensar que los usuarios de Internet en México crean que pueden creer y confiar de manera general en la información que circula en Facebook, en WhatsApp y en YouTube, las redes con más penetración en nuestro país, al igual que lo harían en los medios periodísticos o en los periodistas. Pese a ser facilitadoras del flujo informativo producido por los medios periodísticos y por otros usuarios, las redes sociales no deberían ser consideradas fuentes de información confiables, pues como muchos de ustedes saben, desde el 2016, durante el proceso electoral de Estados Unidos, esas plataformas han sido usadas para compartir y viralizar de forma deliberada información falsa y mentiras. No ahondaré en este punto porque hay varios estudios disponibles que se pueden consultar sobre el tema. Si consideramos que la confianza es un valor equiparable a la credibilidad, el atributo más importante en el periodismo, entonces las instituciones informativas y los periodistas tienen ante sí el enorme reto de producir y difundir información contrastada y verificada. Tienen el deber de desempeñar su trabajo con profesionalismo y con ética. Tienen la obligación de asumir un rol crítico ante las informaciones falsas y tergiversadas para poder coadyuvar a detener el flujo de esas mentiras en la red. Detener la difusión de información imprecisa y de mentiras en Internet y en las redes sociales debe ser una preocupación sustantiva de los medios de comunicación y de los periodistas, pero también lo debería ser de los ciudadanos comprometidos con el desarrollo democrático y armonioso de un país. En ese sentido, este desafío es de todos, pero de forma particular es de las empresas de tecnología que pueden crear y diseñar plataformas, algoritmos y herramientas para minimizar el impacto de las mentiras en la red. Es de las universidades y de los académicos que podemos contribuir a la alfabetización informativa de los ciudadanos. Es responsabilidad de los gobiernos que pueden implementar políticas públicas y apoyar iniciativas para la alfabetización informativa. Es de los usuarios de Internet que pueden comprometerse a manejar sus cuentas de redes sociales con responsabilidad, dejando de compartir contenidos poco confiables o inciertos. Por supuesto, necesitamos consumidores de información críticos, no pasivos. Ante la avalancha de informaciones falsas y tendenciosas y ante la saturación de contenido en Internet, todos debemos de entender que el desafío mayor es garantizar el derecho humano a acceder a información plural y veraz y en cualquier medio o en cualquier plataforma. Cierro con esto y bueno, agradezco a UDG Virtual y también obviamente le agradezco de una vez a Matt que aceptó la invitación para conectarse. Y yo, igual que ustedes, estoy como muy ansiosa de escucharlo, porque yo sé que Google está implementando iniciativas y apoyando iniciativas de medios periodísticos, apoyó ya incluso algunas iniciativas en México el año pasado para contrastar, minimizar el impacto de las noticias falsas. Entonces, pues gracias a ustedes y le cedo la voz a Matt. Aquí. Es un honor estar aquí con ustedes y creo que van a ver la próxima presentación muy útil. Mi nombre es Matt Cook, soy jefe del laboratorio. Estoy basado en Londres y también tenemos una presencia en México también y en Madrid. Según él, en los próximos 15 o 20 minutos voy a introducirles algunas de las iniciativas de Google y lo que hacemos aquí en el laboratorio de noticias de Google. Vamos a empezar por contarles mi historia. Voy a empezar por decir que aquí estoy yo en un trabajo previo en el periódico The Guardian. Y después de un tiempo conseguí un empleo en la BBC. Y fue hace 8 años que trabajé como periodista en Londres y en la ciudad de Birmingham. Y me dio la mejor capacitación
y enfoque para mi carrera. Después de más o menos 8 años, empecé a buscar una nueva oportunidad, un rol nuevo. Voy a empezar a explicarles por qué en un momento. Ahora estoy en Google y llevo 7 años aquí. Y actualmente trabajo en algo que se llama la iniciativa de Google para las noticias. Honestamente no soy experto en tech, veo todo a través de la perspectiva de un periodista. De hecho, mi perspectiva es precisamente eso, aunque no me llamo periodista porque ya no creo contenido, historias y lo demás. Así que soy yo. Y una fotografía que da vergüenza acá. Aquí es donde trabajaba en la BBC, en la sala de noticias, y esto se llama The Pit. Es la sala de noticias grandes que queda allí en la casa de la BBC, ahí en Londres. Y algo que debería señalar aquí es cómo la sala de noticias funciona y cómo se organiza. Tenemos los escritorios centrales que se enfocan en el Reino Unido y el mundo, y luego en los otros escritores tienen los otros programas y unidades. El componente claro aquí es en línea. Y muchos de los que visito ahora han pensado en rediseñar su flujo de trabajo y también rediseñar sus salas de noticias para pensar en audiencias digitales, porque sé que hay una oportunidad masiva, enorme, para este tipo de iniciativa. Llevé 8 años trabajando ya en la BBC y luego empezaba a trabajar en un proyecto aquí en Londres que tenía que ver con los Juegos Olímpicos de Londres. La BBC fue el lugar de transmisión principal y sabían que tenían una única oportunidad para hacer esto. Yo estuve involucrado en un proyecto de iniciativa que les ayudó a experimentar con nuevos tipos de periodismo en la parte este de Londres, y eso me hizo pensar en los medios asiáticos, el periodismo en línea, y cómo podríamos experimentar con nuevas formas de contar historias y de investigar y visualizar historias. Y esto al final me condujo al cambio del periodismo en la BBC a Google. Esto es tal vez una vista típica de cómo se Google. Aquí tenemos a los ingenieros en las sillas, en una oficina, en un pequeño bosque. No es exactamente así siempre. Y de hecho yo tengo un escritorio. Y es cierto decir que Google tiene un ambiente diferente que el rol ocupado que tenía en la sala de noticias antes. Hay algunas cosas que sí aprendí en noticias, como trabajar que me ayudó a aprender a trabajar con rutina aquí en Google. Este es uno de los primeros proyectos en el que trabajé en Google. Tal vez reconozcan algunas de las personas en la pantalla. Vemos algunos miembros de la familia real y también David Beckham, y gente del Economista experimentó con este video. Y de esto se trata mi trabajo, para repensar y innovar con nuevas ideas. El equipo con el que yo trabajo es el laboratorio de Google, como dije al inicio. Tenemos un equipo internacional de gente. Muchos de ellos anteriormente eran periodistas, pero que ahora trabajan o que trabajaban en roles de tech dentro del periodismo. Y lo que hacemos es capacitar a periodistas, trabajamos con ellos en este sentido. A lo largo de Google, no solamente en ese equipo, trabajamos en lo que se llama la iniciativa Noticias de Google. Son 3 componentes de esto. 1, queremos trabajar para elevar y fortalecer el periodismo, y vimos un poco de eso antes. Queremos asegurar que eso esté en nuestra plataforma y también en la red abierta. 2, queremos evolucionar el modelo de negocios para conducir a un crecimiento sustentable. Sabemos que muchas partes del periodismo requieren de un crecimiento estable y de apoyo para que los modelos funcionen, y sabemos que periodistas locales en particular sufren en este sentido. ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar a estas organizaciones
para ayudar a estas organizaciones y, en tercer lugar, empoderar a las organizaciones de noticias a través de la innovación tecnológica. ¿Cómo podemos pensar en las tecnologías? ¿Cómo podemos apoyar a los periodistas que están tratando de promoverse? Entonces, esta es la iniciativa de noticias de Google. Y también esto es algo que Sundar Pichai, el CEO de Google, le importa mucho esto. Él dice que le importa mucho y profundamente el periodismo. Dice sí, porque es crucial en su rol que juega en una sociedad democrática, asegurando la difusión de conocimiento y un flujo libre de información, como dice aquí en la pantalla. Entonces, cuando sabes que el gerente arriba de la empresa tiene mucho interés en el periodismo, nos fomenta a todos a hacer lo mismo. Ha sido, sin embargo, una colaboración de 15 años con editores y hay varias maneras en las cuales hemos trabajado juntos. Pensamos que la mejor manera de trabajar con los editores es juntos, por supuesto. Queremos asegurar de que recibamos la recomendación de los editores sobre nuestros productos, nuestros programas, y aquí están algunos ejemplos. Al lado izquierdo vemos el logo azul y blanco. Así es como la red va a funcionar en el sentido de la red abierta a través de móvil. Entonces, con los periodistas y editores que sus páginas tenían dificultades para cargarse, entonces a veces problemas técnicos en móvil. Entonces los editores trabajaban con Google para ver cómo repensar esto y cómo apoyarlos. Y por eso este proyecto de aplicación, y eso ha crecido mucho y ahora es internacional. Aquí en Europa trabajamos en Digital Tools Initiative y también hicimos esto con el laboratorio Google para promover la innovación. Hablamos de esta información hasta ahora, Fight Misinformation. Tenemos el proyecto Trust Project, proyecto de confianza y también First Draft. Entonces hay muchas maneras en las que trabajamos en este sistema, elevando la calidad del periodismo. Y vamos a ver unos ejemplos también. Son 3 formas en las que queremos acercarnos a estos retos: a través de socios, con el ecosistema, con Trust Project, el proyecto de confianza, cómo podemos trabajar con ellos para fortalecer el periodismo, cómo podemos fortalecer la investigación acerca de los asuntos claves y combatir la desinformación. También cómo podemos mejorar nuestros propios productos a través de Google YouTube, Google News. Y en tercer lugar, queremos hacer lo posible para empoderar a los lectores y individuales y también los medios y el pensamiento alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues con socios o con colaboraciones con el ecosistema. Aquí vemos un mapa con un rango de iniciativas que hemos lanzado a lo largo del mundo. Es en la lucha contra la desinformación. Algunos de estos retos son globales, como First Draft, WEC y Trust Project. Algunos son más locales, como Verificado, que fue un programa lanzado y apoyado por algunas personas de la industria en México. Alrededor del mundo aseguramos de que nuestros programas sean relevantes a nivel local y que pueden usarse entre editores locales y que sean útiles. Las elecciones probablemente son los momentos de más alto perfil para los editores respecto a la desinformación, pero esto es un esfuerzo constante. Aquí están algunos momentos de las elecciones alrededor del mundo. Vamos a ver el ejemplo de México en 2018. Esa fue una coalición para verificar hechos donde vimos más de 90 salas de juntas trabajando juntos para debunk, para deshacer historias falsas a lo largo de 21 días. Esto empezó, de hecho, en Francia en 2016. En Francia vimos hasta 30 salas de noticias
trabajando juntos para verificar los hechos que vienen en toda la red. La idea aquí es que las salas de juntas que trabajan juntos luego pueden ahorrarse tiempo y también pueden tener un enfoque unificado hacia la verificación de hecho. Es un modelo que tuvo éxito en Francia y ahora vemos versiones diferentes a lo largo del mundo. Y en México, como vemos aquí, tenemos 1.8 millones de interacciones sociales supuestamente deshechas o desverificadas, desmentidas. En Brasil tenemos Comprova. Es un modelo un poco diferente de 2018 y vemos las organizaciones a lo largo de Brasil trabajando juntos para investigar y combatir la información falsa durante el proceso electoral. Más cerca de aquí, en Europa, tenemos las elecciones de la Unión Europea y como parte de eso trabajamos con periodistas a lo largo de 27 empresas de medios. Proveemos talleres, programas, herramientas. No solo hablamos de Google, sino de otras herramientas, expertos externos o los que trabajan con nosotros como First Draft. Y trabajamos también con el ICSN, International Fact Checking Network. Empezamos Fact Check EU, 19 organizaciones a lo largo de 13 países. Hicieron un esfuerzo colaborativo en 10 lenguas. Entonces cada país tiene su propio enfoque y veremos las perspectivas diferentes. Hay un modelo creciente que demuestra el poder de los periodistas trabajando juntos para combatir este tipo de información y las plataformas para ver cómo podemos fortalecer información de alta calidad. Esta es la lámina que representa nuestros esfuerzos en verificación de hechos, fact-checking. Nos estamos verificando que podemos hacer lo posible por reconocer los estándares internacionales y apoyar la investigación alrededor del mundo. También lanzamos 2 herramientas de fact-checking específicamente para ayudar a las salas de noticias para marcar su contenido o flag, poner bandera roja. Esto les permite poner un código técnico a sus historias, donde quieren señalar que la revisión de hechos es de ese contenido aquí. Es un marcador o un indicador. Es algo que vamos a usar para tratar de verificar los hechos a lo largo de la red. Con algunos experimentos en la India, en este momento con las elecciones, esperamos implementar algo parecido en este caso también. Fact Check Explorer es una herramienta pública y el periodista puede verificar los datos que ya están verificados aquí. Al lado izquierdo, el periodista puede ir aquí, como entrar una palabra como taxes, impuestos, y aquí vemos una serie de contenidos verificados en sus hechos y eso aparece aquí porque los editores han elegido usar esta herramienta para marcar su información como verificada. Hay otras maneras también de ver si estamos consiguiendo información de alta calidad. Avanzando a la alfabetización digital. Queremos asegurar que ayudamos a la gente a través de nuestra plataforma y en la red abierta, cómo las noticias funcionan en Google y cómo pueden hacer más para analizar, interpretar y pensar críticamente acerca de las historias y contenido que encuentran en la red. Esta es nuestra página que hemos lanzado en las últimas semanas. Cómo esto funciona en Google, si usan el motor de búsqueda como How Work News en Google, si ponen eso, también lo encontrarán en la página de Google Initiatives, que Matt les va a pasar al final. Tenemos un esfuerzo mundial por la alfabetización mediática o en medios. Tenemos
una parte de caridad de Google. Hemos proveído fondos para apoyar a algunas organizaciones en alfabetización, y hay algunas en América Latina y hay más por venir. Tenemos un fondo de $10 millones para caridades y organizaciones de este tipo para ayudar a realmente dar una supercarga a sus esfuerzos de alfabetización. En el Reino Unido esto se llama Student View. Aquí vemos una organización que quería proveer las salas de noticias en salas de clases en el Reino Unido. Trabajamos con Student View, que fue fundado por ex profesores para proveer el financiamiento, y ahora este programa va a las escuelas en 50 ubicaciones a lo largo del país. Yo fui a visitar uno de los talleres y vi en acción el tipo de conversación que se tenía. Mucha gente joven ahí en el salón tenía interés en hablar de noticia local, pero no conocían bien cómo conseguir las noticias locales. Pero también pensar en cómo la gente joven puede tener una relación más fuerte con el periodismo y la comunidad local, empoderando las noticias con nuevas tecnologías. Las organizaciones de noticias, ¿qué podemos hacer para ver que los periodistas estén experimentando, encontrando nuevas maneras de trabajar? Mucho es capacitación o entrenamiento. Lanzamos este proyecto en 2017 y hasta ahora tenemos 170,000 periodistas capacitados en persona. Hay mucho más que podemos hacer. Hemos establecido una serie de equipos que trabajan en productos de trabajo para que ellos nos digan cómo ciertas herramientas como Voice, como YouTube, pueden evolucionarse y ayudarles a crear contenido de alta calidad a lo largo de la red. Parte del reto viene de nuevas maneras de innovar, y sabemos que la innovación toma tiempo y toma recursos. Antes, este año, lanzamos GNI Innovation Challenges, y esto fue en primer lugar en el Pacífico de la Asia, y 23 ganadores fueron anunciados para este reto de innovación o desafío de innovación. Pero también vamos a ver que esto se expande a otras partes del mundo, tal vez América del Norte en junio, tal vez América Latina después, y cada uno tendrá su enfoque local. Entonces, pues que sigan atentos a más detalles a nivel local con las caridades y las organizaciones locales. La idea aquí es apoyar a las organizaciones y ver qué necesitan para crear y evolucionar. Voy a pararme ahí por lo pronto. Voy a darles unos minutos para que me hagan cualquier pregunta acerca de una herramienta de Google, acerca de cómo se pueda investigar o interactuar con una historia. Pueden comunicarse con nosotros con las direcciones que se presentan aquí en la pantalla. En este caso, por ejemplo, g.co/news training es una de las páginas. Learn how to use our tools, aprender cómo usar nuestras herramientas. Son 8 cursos ahí. Uno dedicado a la verificación, por ejemplo, cómo puedes usar Google Earth como para en la vista de la calle, por ejemplo, o la búsqueda de imágenes al revés, como para analizar y revisar las imágenes que veas. También puedes aprender más acerca de News Initiative. Espero que eso fuera un resumen de todo lo que estamos haciendo. Estoy contento de tomar cualquier pregunta y explicar cualquier cosa en más detalle.
I'll repeat the question. Matt, hopefully you can hear me now. The first question is indeed for you, if you can hear me. Yeah. Excellent. So yeah, the first one is relating to the matter of unbiased and impartiality. And the question is if Google can be impartial and unbiased in this process of media literacy, let's say. Or what would Google do to make sure that it is indeed impartial and unbiased? Sí, gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta razonable. Lo primero que decir es, queremos que la gente encuentre una alta calidad de información en la red. No somos los expertos en periodismo, no somos periodistas tal cual, somos de ingenieros y nos hacemos socios con los periodistas y con la industria para que hagamos todo lo posible de una manera positiva para apoyar y combatir esta desinformación. Para hacer este tipo de colaboración debemos trabajar con expertos de verdad, un amplio rango de organizaciones alrededor del mundo y en todos los casos no tenemos input editorial, tenemos una línea roja clara entre lo que es apoyo y donde debemos tomar un paso para atrás y dejar que el proceso tome su lugar. Les puedo dar un ejemplo. Queremos asegurarnos de que la gente se eduque en cómo pensar críticamente, no solo en YouTube o en la búsqueda, sino que en redes sociales y en otros lugares así. Para una sociedad democrática sana que quiere apoyar ese tipo de iniciativas. Pregunta María Fernanda Fernández de la Mora. Entiendo, entonces, es una pregunta también para Matt. Okay. Another question is going to come over here. María Fernanda Fernández de la Mora pregunta si Google va a lanzar una aplicación para verificar noticias. In order to verify news. Is Google going to launch an application in order to verify news, if it hasn't done so already? Así que ellos tienen la aplicación de noticias de Google y Google News como un tab en la búsqueda. Para las organizaciones de noticias, para que aparezcan en esos lugares, tienen que cumplir con criterios estrictos que se presentan públicamente en el centro de ayuda de Google. Es importante también que reconozcamos que en un mundo cambiante que va a haber voces diferentes llegando o tomando vida. Y sobre todo, como yo viajo mucho y tengo la oportunidad de hablar con muchos periodistas jóvenes que tal vez quieran empezar su propia sala de noticias o su propio enfoque hacia el periodismo. Pero es importante que proveamos un espacio para nuevas formas de periodismo y la narración de cuentos. Y también, técnicamente, debemos asegurarnos de que respetemos la alta calidad de autoridad y contenido de alta calidad y de autoridad. Gracias, Amat. Aquí en la sala hay alguna pregunta o la maestra Rosalía gusta abonar algo al respecto. Bueno, yo nada más quisiera abonar que de repente tanto la industria de las empresas tecnológicas como incluso los periodistas suelen hablar sobre calidad en el periodismo o sobre alta calidad en el periodismo y a veces es difícil definir o encontrar o saber como ciudadanos cómo detectar si una información es de calidad o no. Es decir, ¿qué debo de observar, en qué me debo de fijar para saber si esa información a la que estoy accediendo tiene algunos elementos de calidad, no que sea de alta calidad? Sobre todo en nuestro país, donde obviamente abundan muchas informaciones que están basadas solo en declaraciones de banqueta, solemos decir, o en declaraciones sin confirmar.
Yo siempre digo que hay por lo menos 4 criterios o 3 que son elementales en cualquier información si queremos encontrar calidad. Una, toda información debe de tener autor. Si yo encuentro una información en Internet o compartida en redes por un anónimo, pues ese es un primer foco rojo que a mí me está diciendo que la información puede no ser de valor. Tiene que tener autor. ¿Ustedes creen que alguien que se tomó la molestia de entrevistar, de buscar fuentes, de documentar, de contrastar, no le va a poner un autor a su información o no se va a hacer responsable de la información? Por supuesto que sí. Entonces ese sería un primer criterio al cual deberíamos estar muy atentos cuando nos comparten información por nuestras redes, ya sea por WhatsApp o por Twitter o por Facebook o incluso en el YouTube, cuando ven videos. Si alguien no se hace responsable del video y es un anónimo o es Patito Donald o Mickey Mouse, pues es obvio que ese alguien pues está subiendo algo que quién sabe qué calidad tenga. Entonces ese es como un primer criterio. Lo otro es que toda información debe de tener por lo menos 2 o 3 fuentes, es decir, debe de tener un contraste en la información. No es que Diego Rivera dijo tal cosa, nada más Diego Rivera. O sea, ¿quién más lo dice? ¿Hay alguien más? Sobre todo si estamos hablando de información periodística. Aunque sea el presidente López Obrador quien dice algo, quien da una declaración, cualquier periodista debería preguntar ¿y en qué se basa su dicho, señor presidente? ¿No? Es decir, debe haber un contraste de información, un documento, un respaldo, una fuente, algo que esté contrastando el dicho. No nada más una noticia hecha a base de una declaración, para mí no sería una información de alta calidad. Entonces, por lo menos debe haber 2 o 3 fuentes que por ahí confirmen lo que está diciendo. Lo otro es que generalmente las informaciones que son relevantes e importantes para todos nosotros, porque nos afectan en nuestra vida, son informaciones que se publican en medios serios. Cuando nos comparten información por las redes, debemos de confirmar si está publicada en medios serios o medios de calidad. ¿Y cómo distinguimos los medios de calidad? También esa es una gran pregunta. En nuestro país, honestamente, no abundan los medios de calidad, son más los que abundan los que no tienen de calidad. Quizá en contextos europeos, en Inglaterra y en otros países, sí puede haber más medios de calidad, pero en México es más difícil. Entonces, generalmente los medios de calidad son medios que son plurales, por ejemplo, que dan voz a diferentes temas. Pluralidad no es nada más dar voz a diferentes ideologías o a representantes de diferentes grupos políticos, sino que abarcan todos los temas. No son periódicos que solo se centran en la nota roja, por ejemplo, ¿no? o que publican solamente noticias de seguridad y de inseguridad, no. O sea, son medios que dan cobertura a todos los aspectos de la vida pública de un país, por un lado. También son medios que precisamente capacitan a sus periodistas para que estos periodistas busquen información en diferentes fuentes, contrasten la información, le pregunten al presidente lo que le tengan que preguntar y no vayan nada más a sentarse y a escuchar declaraciones, sino que sean periodistas críticos, lo que yo decía hace rato en mi intervención. Eso es lo que necesitamos y ese es un elemento primordial también cuando buscamos medios de calidad. Otro elemento muy importante es que los medios de calidad suelen ser medios que producen reportajes de investigación o informaciones a profundidad. Es decir, no son nada más medios que se dedican a estar publicando noticias todos los días, sino que dedican cantidad de sus recursos económicos y humanos a producir información, nosotros decimos de largo aliento o a profundidad o de investigación, porque hacer investigación cuesta. Y la mayoría de los medios, lamentablemente en nuestro país, incluyendo los medios de aquí de Jalisco, no invierten en producir periodismo de investigación. Entonces, eso es un elemento que también nos va a decir si un medio es de calidad o no. En nuestro país lo que hemos visto en los últimos 5 años, diría yo, es que quienes están produciendo periodismo de investigación son los medios digitales. Los medios tradicionales han dejado de producir investigaciones. Si ustedes recuerdan, las últimas investigaciones que nosotros hemos tenido la oportunidad de leer o de escuchar, tienen que ver con medios que fueron encabezados, bueno, los medios que las hicieron o que las encabezaron son medios digitales. El sitio de Carmen Aristegui
junto con otros periodistas, publicaron el gran reportaje de la Casa Blanca o la investigación de la Casa Blanca. Animal Político publicó La estafa maestra, y así podría yo mencionar otros que en realidad han sido esfuerzos de medios digitales. Entonces esa ya es una señal que nos dice mucho también. ¿Quién está haciendo periodismo de calidad en nuestro país? Por lo menos los medios digitales, ¿no? Ese sería un elemento primordial, sí, súper primordial para identificar si un medio es de calidad o no. Y en nuestro contexto mexicano, yo diría que otro factor o elemento es que los medios, por antonomasia, tienen que ser vigilantes del poder. Y si ustedes echan de repente una mirada a los medios tradicionales, sobre todo la televisión, ustedes se darán cuenta o no si los medios tradicionales son vigilantes del poder o no, o más bien son comparsas del poder, ¿no? Es decir, si ustedes ven las noticias, sobre todo en el periodo del sexenio anterior, con Enrique Peña Nieto, pudimos ser testigos de que los medios más importantes de este país en realidad no vigilaban al poder, sino que más bien eran comparsas del poder. Entonces se supone que un medio que se jacte de ser un medio de calidad, comprometido y responsable, tiene que ser vigilante del poder. Esa es una característica a nivel internacional, la UNESCO y algunos estándares internacionales lo marcan como un factor determinante que habla de periodismo de calidad. La independencia y la vigilancia que hace el medio hacia los poderosos. Entonces, ¿cómo identificamos todo eso siendo consumidores críticos, ¿no? Yo quería mencionar estos temas de la calidad porque precisamente se nos van, incluso a los propios periodistas a veces, les preguntamos, yo como profesora, a ver, ¿y tú cómo identificas si tu información es de calidad o no? Y de repente como que no saben cómo identificar. Entonces, como ciudadanos también es importante que entendamos esas cosas. Yo quería nada más ahondar en esa parte. Gracias a la maestra Rosalía Orozco. En línea quieren preguntar a Matt respecto a si cree que actualmente existe un control eficiente de las noticias falsas en redes sociales. Sergio Antonio Larios Bernal también pregunta cuál es la relación de las fake news y el derecho a la libertad de expresión. Escuchamos a Matt. Gracias por la pregunta. Para nosotros la libertad de expresión somos una empresa global. Es un derecho legalmente protegido y queremos asegurarnos de que la gente tenga el espacio para expresar su opinión. Pero además pienso que al ver la importancia de información de alta calidad, estamos viendo cómo podemos fortalecer información de calidad y fuentes de calidad y que otras fuentes a las que la gente vaya para buscar las noticias no son los expertos en la libertad de expresión, pero como empresa es un valor que es muy importante para nosotros, para asegurarnos de que todo el mundo disponga de la información y que es gratuita para acceder y usar. De hecho, quería comentar lo que se había dicho previamente y las prácticas de periodistas también, porque creo que quería estar de acuerdo o expresar que estoy de acuerdo con eso. Yo como periodista en la BBC, en la sala de noticias había una política editorial que había que haber al menos 3 fuentes antes de lanzar la historia. Y en algunas ocasiones veríamos nuestro canal como rolante y veríamos el próximo canal iría mucho más rápido que nosotros. Y nos frustraríamos porque mientras ellos lo hacen, nosotros no podemos. Y a veces había una buena razón, porque la historia no era cierta. Entonces, cuando tu organización de noticias mantiene firme tus estándares editoriales, para nosotros queremos ser ciertos en vez de primeros. Eso es algo que definitivamente hay que instalar y inculcar en la BBC y en otros lados. Yo tengo la oportunidad de ir a muchas escuelas de periodismo alrededor del mundo. Y una cosa que veo es que cada vez menos estudiantes agarran un teléfono para hablar con una persona para verificar una historia. Y esto para mí
esto todavía es una de las mejores maneras de verificar una historia. Hablar en persona, aunque sea por teléfono. Y hay un rango de herramientas ahí como para comunicarse, pero no hay tecnología que reemplace su propia mente y perspectiva como periodistas. Y aunque algo sea bueno para usarlo, ¿no? Entonces, parte del rol de mi equipo es que la gente tenga un amplio rango de herramientas, no solo de Google, como su botiquín de herramientas, y de esa manera pueden pueden tomar sus propias decisiones. Y solo quiso agregar a lo que se había dicho antes. Iván Irrazola quiere preguntar si es posible tener herramientas que permitan verificar la información más allá de las elecciones. Tenemos un rango de alertas de Google que con nuevo contenido pueden ir a la página de News Training. El segundo acá, si van ahí a ver alertas de Google, verán el tipo de alerta que tenemos. No sé si es exactamente lo que busques, pero si echas un vistazo ahí, si no, pues nos avisas. Rafael Morales Gamboa hace un comentario, dice, me parece que al menos en nuestro país las fake news han existido desde hace muchos años a través de los medios oficiales y progubernamentales. De modo que me pregunto si el problema de las fake news actuales es más bien de falta de control de las mismas por quienes tradicionalmente las han emitido, respecto a lo que comentaba la maestra Rosalía Orozco. Pues no creo que sea el problema y el fenómeno de las fake news ahora a la falta de control por parte de los medios. Es decir, de hecho los medios podríamos decir que son de alguna manera no corresponsables, porque no es así. Es decir, el fenómeno es muchísimo más complejo y muchísimo más extendido a nivel mundial. Es decir, es un fenómeno que tiene que ver con la posibilidad que existe ahora de poder compartir y difundir información de manera tan fácil y tan inmediata. Es decir, antes no teníamos esa posibilidad. Las noticias falsas han existido desde que nació el periodismo, es decir, desde el siglo pasado, incluso desde el antepasado, desde que surgió la industria del periodismo como tal, surgieron las noticias falsas y surgieron los medios que se dedicaban de manera deliberada a desinformar. O sea, eso no es como tal, el fenómeno de las noticias falsas no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, la complejidad que tiene ahora de que una noticia falsa se viralice, se masifique y que el impacto sea inmediato, incluso devastador por la enorme cantidad de información que circula en las redes, eso sí es nuevo y sí es preocupante, porque sí han cambiado, o sea, las noticias falsas o las desinformaciones sí han cambiado la vida pública, no voy a decir política, sino más bien pública de países. Es decir, las noticias falsas fueron determinantes en el referéndum de la independencia de Cataluña. Las noticias falsas fueron determinantes en las elecciones del 2016 con Donald Trump, que ganó Donald Trump. Y su equipo de campaña se dedicó a diseminar y a viralizar noticias falsas. Es decir, sí es preocupante en ese sentido. Antes, pues las noticias falsas que se difundían en un periódico, en una revista y, bueno, no pasaba de más, ¿no? Quizás sí tenían el impacto, pero no el impacto tan enorme y tan grande que existe ahora. Entonces, los medios podríamos decir que son de alguna manera víctimas y lo que sí podemos decir es que los medios no han sabido cómo reaccionar o han reaccionado a veces de manera tardía y de manera poco responsable. Porque lo que sí es cierto es que ha habido medios que por querer priorizar el tema de la inmediatez han tomado una noticia falsa y han contribuido a difundirla, cuando en realidad su papel debería ser el contrario, es decir, deberían de verificar, investigar, llamar, contrastar para detener esa noticia y advertir a la población y decir, a ver, espérense, esto es falso, esto no es cierto. Entonces, ahí sí, pues los medios que han hecho mal su trabajo, pues tache, ¿no? O sea, muy mal. Y por otro lado, también yo siempre he dicho que los ciudadanos somos corresponsables del uso de nuestras plataformas. Es decir, tener acceso a una cuenta de red social implica una responsabilidad.
Aquí también quisiera destacar que muchas veces las políticas de manejo de las redes sociales, a las que todos damos a aceptar sin leer cuando creamos una cuenta en red social, a veces son engañosas y no son claras. E incluso aquí debo de decir que la mayoría de las empresas que controlan las redes sociales no tienen políticas claras en cuanto al tema de la difusión de noticias falsas y no han implementado medidas que ayuden realmente a contrastarlas. Facebook ha cambiado sus algoritmos, Twitter está cambiando ahorita su algoritmo, por ejemplo, ahora les presenta a ustedes informaciones de cuentas que ustedes no siguen, no sé si se han dado cuenta quienes tienen Twitter, ¿no? Y de repente uno se pregunta, ¿y esto por qué me aparece? Me parece que está bien, porque también un problema que tienen las redes es que las redes nos crean un entorno como de burbuja, donde nosotros nos enteramos solo a partir de las cuentas que seguimos, sean cuentas de instituciones informativas o sean otro tipo de cuentas. Y creamos una especie de burbuja a nuestro alrededor y no nos informamos. Ese es un problema porque no accedemos a información plural o a información que no va con nuestra línea ideológica. Y ese también es un problema. Entonces, por un lado, creo que las empresas tecnológicas ahí sí tienen una enorme responsabilidad y sí tendrían que implementar, cambiar sus algoritmos e implementar algunas estrategias para que los ciudadanos podamos verificar. Creo yo que para las personas que se dedican a la programación y a la creación de algoritmos, no sería tan difícil, por ejemplo, crear un algoritmo que ayudara a verificar si una información tiene o no autor, aunque luego el problema también es que quienes se dedican a crear informaciones falsas le ponen autor, pero quizá no sería difícil verificar si esa persona existe o no, ¿no? O sea, porque luego creas un autor X, o sea, le pones Pancho Panteras. Pues Pancho Panteras es ficticio, no existe. O sea, no creo que haya alguien que realmente se llame Pancho Panteras. Pero, o sea, creo que sí habría algunas estrategias y medidas que se podrían implementar y que los desarrolladores de tecnología podrían estar trabajando, ¿no? Matt ya habló en su presentación sobre lo que está haciendo Google, que nos parece muy loable. Yo creo que sí está contribuyendo al tema de, por lo menos, de la capacitación de periodistas, pero también me parece que Google debe y las empresas deben ir más allá. No se trata solo de capacitar a los periodistas, sino de llegar a los ciudadanos. O sea, porque a final de cuentas la masificación y la viralización de las noticias falsas se hace a partir de lo que comparten los ciudadanos, no de lo que comparten los periodistas, ¿no? Tenemos 4 preguntas más en nuestro canal de YouTube y con esto cerramos las participaciones para no alargarnos. Oscar Martínez pregunta, teniendo el contexto en nuestro país de plataformas exitosas como Verificado, ¿qué otros filtros podrían implementarse para que no surjan plataformas que no sean del todo éticas? Oscar Martínez también comenta que existe el riesgo de que se brinde la confianza a plataformas que verifican, entre comillas, las noticias y que tienen un rigor corroborando la información, pero a veces no es el óptimo. Bueno, gracias por los comentarios. No hay como tal filtros, también hay que destacar que hacer trabajo de verificación y contrastación de información falsa es un enorme trabajo. Por eso Verificado cerró después del proceso electoral. Es decir, Verificado tuvo una bolsa de apoyo, de patrocinio que venía de diferentes empresas tecnológicas y de algunos medios y fundaciones, que se creó esa bolsa solamente para crear una iniciativa de verificación para el proceso electoral, y qué bueno que se creó, porque si no se hubiera creado Verificado, hubiéramos sido víctimas de mucha más información falsa. Aún así llegó y se compartió mucha información falsa. La mayoría de los medios no tienen implementadas, igual que no tienen implementadas unidades de investigación, es decir, donde tengan a varios periodistas dedicados exclusivamente a hacer investigación a profundidad, por lo menos no en nuestro país. Tampoco tienen unidades de verificación. A nivel internacional, por ejemplo, medios que son un referente a nivel internacional como el New York Times, tiene implementado
protocolos, procesos y unidades de verificación, y eso no es nuevo. El New York Times lo ha tenido toda la vida, y se sabe que el New York Times, antes de publicar cualquier información, ya fue verificada, revisada, contrastada, ya se llamó a las fuentes que se supone que dieron la declaración, ya se les preguntó también a los que no dieron declaración, pero a los que se menciona, es decir, hay todo un proceso y un protocolo. En México eso nunca ha sido como una prioridad en nuestros medios. Y he de decir que eso sucede porque hay una historia, no me quiero alargar, pero hay una historia de nacimiento de los medios en nuestro país, que es una historia que ha hecho que los medios sean medios subordinados al poder público en nuestro país. Los medios nacieron gracias al apoyo que les dio el gobierno desde un inicio y se malacostumbraron de alguna manera los medios a publicar solo la información oficial sin hacer muchas veces preguntas. Entonces hay una historia perversa en la historia del periodismo en nuestro país y creo que eso es un factor que ha determinado que en nuestro país no se hayan desarrollado medios más profesionales. Sí los hay en este momento y como les decía hace rato, hay medios muy profesionales que están dando el ejemplo y están dando la lucha y muchos de esos medios son iniciativas más personales y de pequeños grupos de periodistas que creen en el buen periodismo, que creen en la calidad periodística. Ya mencioné algunos hace rato, o sea, Animal Político, Aristegui, sin embargo, aunque todos estos pues tienen sus agendas, ¿no? Que podríamos poner en tela de juicio, pero por lo menos hacen el esfuerzo, ¿no? A diferencia de otros, y como ellos hay otros a nivel local en diferentes partes del país, o sea, no los conocemos pues porque no vivimos en Monterrey, no vivimos en otros lugares, pero hay esfuerzos que me parecen muy loables porque son esfuerzos a veces de pequeños grupos de periodistas y eso tiene un enorme valor para nosotros como ciudadanos. Entonces, volviendo al comentario, pregunta, pues sí es difícil que haya otras iniciativas porque implica mucho trabajo. O sea, incluso ustedes como usuarios de las redes, pues sí, verificar su contenido que les mandan a veces por WhatsApp o que les comparten en Twitter, hacer un ejercicio mínimo de verificación implica un esfuerzo, ¿no? A mí me han compartido noticias falsas amigos que quiero y estimo, familiares que también respeto, y de repente digo, ¿cómo es posible que no se den cuenta que esto es falso? ¿No? Una vez, un ejemplo rapidísimo, me compartieron por WhatsApp una noticia de que en el gobierno estatal les iban a comenzar a dar becas a los ancianos mayores de 75 años, que tenían que acudir, me lo compartieron como, mira, mándaselo a tu mamá, ¿no? Me compartieron algo así como una pequeña nota que decía, a partir de tal fecha se les van a dar becas a ancianos de mayores de tal edad, acudir de 4 a 8 de la noche con su IFE, con su identificación, con su CURP, con un montón de documentos. Y lo primero que yo me dije es, ¿por qué de 4 a 8? A esas horas no trabaja el gobierno. A veces es sentido común. Segundo, obviamente la información no traía ningún responsable, ni decía Secretaría de Desarrollo o Secretaría, nada, no traía nada. Seguramente lo que querían era robarles la identidad a un montón de viejitos, que generalmente son los más vulnerables de nuestra población. Imagínense qué hace un viejito si le quitan su IFE y su acta de nacimiento, o si tienen su IFE y su acta de nacimiento. Entonces, a veces es sentido común, o sea, por supuesto que el gobierno no trabaja de 4 a 8 de la noche. Y si es el gobierno va a decir a qué correo, a qué teléfono, proporciona datos de contacto. No venía ni un solo dato de contacto. Entonces, viejitos desesperados o familias muy humildes o desesperadas que querían apoyos, seguramente hubo varias que cayeron, ¿no? Entonces, a veces es nada más sentido común y es dedicar 2 o 3 minutos de nuestro tiempo para hacernos preguntas básicas, algunas que ya les mencioné. Bueno. Y finalmente, una pregunta para Matt es si plataformas como Wikileaks ayudan o perjudican el derecho a la información real. Es una pregunta de Raúl Valdés Rivera. No puedo hablar por Google en ese sentido, no sé si tenemos una perspectiva oficial sobre eso.
Yo creo que para llegar a la veracidad de la historia es lo que me importa como lector. Y cuando yo busco información sobre Brexit, por ejemplo, que es continuo, nunca termina. Quiero saber conocer una amplia rango de perspectivas. Quiero ver qué dice el Parlamento, qué mi vecino dice y qué dice la perspectiva internacional. Y para mí creo que un amplio rango de voces diversas es lo mejor. Creo que al final yo busco veracidad. Y para mí se trata de periodistas profesionales trabajando en organizaciones de noticias que pasaron tiempo aprendiendo cómo verificar, cómo revisar hechos, etc. Ahí yo iría para mi información, o sea, estas organizaciones de noticias, pero los demás pues tienen que decidir por sí mismos. Matt, gracias. Una última pregunta también para ti por parte de aquí del auditorio que se encuentra en nuestra sede. Francisco Vázquez Magallanes, estudiante de la licenciatura en Periodismo Digital, pregunta, ¿Google recurre a bots para contrarrestar tendencias basadas en fake news o solamente verifica información y emite una calificación? Entonces, cuando vemos las noticias de Google, por ejemplo, hay un amplio rango de criterios de algoritmos que utilizamos para identificar alta calidad de autoridad para una historia en particular, de una aplicación en particular. Un área de investigación que existe actualmente es el proyecto de confianza y ellos están viendo una serie de indicadores que tal vez habría más de 100 sobre si una organización de noticias esté produciendo información de calidad. Y eso podría ser acerca del diseño de su página, su manera de recopilar noticias, o cómo interactúan con las quejas, o la gente que quiere revisar su propia información. Es un área de investigación que nos interesa. Sabemos que las organizaciones de noticias están involucradas en este proceso también y al final llegaremos a donde hay más indicadores para fortalecer las maneras de verificar y encontrar desinformación. A la maestra Rosalía Orozco, Jorge Casillas pregunta, ¿qué sucede con los medios de comunicación especializados? Si estos medios de comunicación también pueden ser fidedignos. Yo creo que es relativo. No todos los medios especializados son fidedignos o confiables. Es decir, de hecho, una de las áreas especializadas donde más información falsa circula es el periodismo de salud. Y es en el que puede tener muchos riesgos también. Es decir, y no tanto noticias. De hecho, algo muy importante que, por eso si se fijan, yo en mi intervención no menciono fake news o noticias falsas, porque no me gusta usar ese término porque no toda la información falsa que circula en la red son noticias, ni se puede llamar como noticia a informaciones que circulan en la red. Muchas de esas son simplemente reportes o informaciones o lo que les platiqué hace ratito, o sea, pues es una información falsa, no es una noticia, es una información falsa que lo que busca es robar la identidad de las personas. Entonces, sí es difícil. Yo creo que el tema de la información falsa y la desinformación ahorita está afectando a todos los campos y a todas las especialidades del conocimiento. O sea, no incluso nada más de la política, es decir, la salud, en deportes también han circulado muchas informaciones falsas, pero me parece que el tema de salud es muy grave precisamente porque afecta la integridad, ¿no?, de las personas como tal. Es decir, no es que se eligió al presidente municipal que no querías, que por supuesto es algo muy grave, o sea, pero imagínate que estas noticias que publican, que en realidad también toda la vida han estado, de baja 5 kilos en 3 días y tómate este producto, según el estudio fulanito de tal, ¿no? Y el estudio no existe y es un invento y demás, es decir, siempre han estado ahí. Entonces, hay que tener mirada crítica
y actitud crítica siempre ante todas las informaciones. Yo esos productos de salud siempre digo, y lo decía mi papá antes de morir, si fueran cierto todas esas medicamentos y cosas de salud, no habría gente fea ni habría gente gorda. O sea, entonces no funcionan. Es obvio que los milagros que venden las desinformaciones y las noticias falsas o informaciones falsas sobre salud y sobre otras cuestiones, pues hay que tener, lo que decía hace rato, sentido común y actitud crítica y mirada crítica ante todas esas informaciones, ¿no? También en el espectáculo circulan una gran cantidad de informaciones falsas. Entonces siempre hay que estar atentos y acuérdense que además en la red y en los sitios periodísticos, incluso en sitios periodísticos serios, están los clickbaits, es decir, las notas estas que lo único que quieren es que le hagas clic. Y son notas que tienen títulos muy amarillistas, muy llamativos, hasta resaltan y tienen colorcito. Bueno, ya cuando a un titular se les presenta de esa manera, es obvio que es falso. O sea, es un clickbait. O sea, no le hagan caso. O sea, suena muy bonito y suena muy increíble y el chisme del espectáculo nos llama a todos la atención y el morbo, ¿no? Y eso es lo que buscan despertar las informaciones falsas. Las informaciones que buscan manipularte, o sea, lo que buscan es eso, llamar a tu morbo o llamar la atención de alguna manera para que les des clic. Y también algo que no mencioné es que los clickbaits o los contenidos gancho, que sería la traducción al español, lo que buscan es ganar dinero. Hay muchos sitios que la verdad ganan mucho dinero generando ese tipo de contenidos. Ese también es otro problema que está asociado con el fenómeno de la desinformación en la actualidad, y es que es un negocio muy rentable para muchos medios que se dedican a generar informaciones falsas. Por ejemplo, el sitio web Deforma, muchos de ustedes confían en Deforma, y Deforma desde el título nos está diciendo que es un medio que se dedica a desinformar, que deforma las noticias, ¿no? Entonces, pues digo, es sentido común, ¿no? Gracias a la maestra Rosalía Orozco Murillo, jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital y coordinadora de la Maestría en Periodismo Digital de aquí de UDG Virtual, por su participación. Y también gracias a Matt Cook, jefe de Alianzas y Capacitación de Google News Lab, quien estuvo con nosotros desde Londres. Matt, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por su asistencia aquí a la sede de UDG Virtual Garibaldi y a quienes nos siguieron a través del canal de YouTube. Estuvieron con nosotros alumnos y profesores de las licenciaturas en Periodismo Digital, Desarrollo Educativo, Administración, Educación, Gestión Cultural, Seguridad Ciudadana y también de la Maestría en Periodismo Digital. Les agradecemos su presencia y también agradecemos a Luke Butler. Él es el responsable del Centro de Idiomas de UDG Virtual, gracias a quien nos estuvo apoyando aquí con la traducción. Muchísimas gracias por acompañarnos.